Hola amigos, aquí señor nostálgico con un nuevo video. Fua, ojalá recibir ese regalo esta Navidad, me olvido hasta de mi nombre XDE. Este título fue gracias a Cairo, lo estuvo pidiendo muchas veces jaja, lo lograste bro. Antes de empezar quisiera felicitar a Son Goku por terminar la universidad, y no solo lo felicito yo, sino también la comunidad. Aquí les dejo algunos comentarios de felicitaciones. También a Zomberheimer que está tramitando su título universitario y a todos los que estén en ese proceso. Muchas felicidades amigos. Ahora sí, empezamos. Mi esposa creció en un pueblo donde la gente dejaba sus puertas sin seguro. Casas idénticas, jardines bien cuidados, minivans plateadas adornadas con pegatinas de mi hijo es un estudiante sobresaliente. Todos hemos visitado un lugar así. Tal vez viviste en un lugar similar. Tal vez vivas en uno ahora mismo. Por respeto a las víctimas, no diré el nombre del pueblo natal de mi esposa. Pueblo será suficiente. Pero solo quiero que sepan que era una rebanada del pastel de comodidad de la clase media estadounidense, un lugar donde simplemente no pasaban cosas malas. Nunca tuve la intención de vivir en un lugar así, pero terminé en uno de todos modos. En ese momento, estaba en mis veintitantos. Quería mudarme a Los Ángeles para darle un último intento a mi sueño de la infancia, una carrera como guionista, pero mi esposa, Melanie, con quien me había casado joven, quería quedarse en la costa este para estar cerca de sus padres. Después de mucho deliberar, acordamos que nos mudaríamos a Los Ángeles con la condición de que, primero, nos quedaríamos con sus padres por 9 meses, para que pudiera pasar tiempo de calidad con ellos antes de irnos al oeste. Y piensa en todo el dinero que ahorraremos sin pagar alquiler. Había dicho ella. Ni siquiera tendrás que trabajar a tiempo completo. Solo podrás concentrarte en escribir. Al final de nuestro contrato de arrendamiento, pusimos nuestros muebles en un depósito, nos despedimos del barrio moderno de Brooklyn que habíamos llamado hogar durante los últimos 7 años, y nos dirigimos a los suburbios. La adaptación, al principio, fue sorprendentemente suave. Con acceso a un gran jardín, un perro para jugar y un auto para hacer recados, me encontré preguntándome por qué alguna vez me sometí a los subterráneos sin aire acondicionado y los apartamentos pequeños y caros. Pero después de unas semanas, la novedad se desvaneció y fue reemplazada por una vacía apatía. El problema era que no había nada que hacer en el pueblo. Nada. Extrañaba los cines de arte de Greenwich Village, las galerías de Chelsea, los restaurantes escondidos. Incluso extrañaba sudar en el metro. Al menos el sudor del metro era interesante. Mi aburrimiento era peor por la tarde. Con la mudanza, había conseguido un trabajo de medio tiempo como editor de vídeos en la estación de noticias local. Trabajaba en el turno nocturno, que pagaba bien, pero significaba que casi no pasaba horas despierto con Melanie, ni con nadie en realidad. Pensé que la soledad sería una fuente fructífera de inspiración para escribir, una forma de adelantarme con un guión de largometraje o un piloto de televisión antes de irnos a Los Ángeles. Pero no fue así. La madre de Melanie dirigía una guardería en su casa, lo que significaba que entre las 3 y las 5 de la tarde, mis horas clave para escribir, había entre 10 y 14 niños gritando a todo pulmón, profanando mi espacio mental. Supongo que podría haber ido a una cafetería o una biblioteca para trabajar, pero si le das a un escritor una excusa para no escribir, la tomará cada vez. Y así comenzaron las caminatas. Cada día de la semana, después de dormir toda la mañana y hasta la primera hora de la tarde, me ponía mis Chuck Taylors y salía a las tranquilas calles del pueblo. No tenía un destino específico, y la ruta que tomaba cada día variaba. Lloviera o hiciera sol, exploraba mi nuevo vecindario, memorizando nombres de calles, tomando nota de las nuevas adiciones que se hacían en las casas. Justificaba las largas caminatas diciéndome a mí mismo que eran productivas, una oportunidad para reunir mis pensamientos y esbozar guiones en mi cabeza. Pero nunca lo eran. La mayoría de los días solo escuchaba música jazz antigua, sonreía de forma fingida a los vecinos que paseaban perros y contaba los días hasta que pudiera salir de los suburbios. Una tarde lluviosa me encontré con un camino fuera de la carretera.
El sendero corría bajo una serie de torres de alta tensión y parecía extenderse interminablemente. Me detuve y lo observé, intrigado por la enigmática grandeza del sendero. Se sentía tanto fuera de lugar como en casa, como los granos en la cara de un adolescente. Busqué algún letrero que me dijera que no estaba permitido en el sendero, pero estaba sin señalización, lo que interpreté como una invitación abierta a explorar. De todos modos, me dije a mí mismo, siempre podría irme si alguien me molestaba. En un movimiento que me perseguiría durante años, me aparté del pavimento y pisé la grava. Las piedras emitieron un crujido satisfactorio bajo mis pies, una señal audible de que había cruzado al otro lado. Empecé a caminar, dejando que las torres de alta tensión me guiaran, sin saber a dónde me llevarían. 5 pasos después de entrar en el sendero, era como si hubiera dejado el pueblo. Los costados del sendero estaban húmedos y fangosos. Malas hierbas crecían a través de las grietas en la grava y rozaban mis rodillas expuestas. El olor a alcantarilla impregnaba el aire, subiendo como si proviniera de la tierra misma. Los mosquitos mordían mis tobillos. Los roedores correteaban y se enterraban en el suelo, probablemente para alejarse de mí. Pero a pesar de su fealdad repugnante, encontré el sendero bastante encantador. Después de vivir tanto tiempo en la ciudad, había un elemento de peligro sucio al que me había acostumbrado y, francamente, extrañaba. El sendero llenaba ese vacío. En él, era vulnerable, estaba alerta, vivo. Pero, sobre todo, estaba solo. Sí, había señales de vida en el sendero. Algunas mantas rotas, unos periódicos, una colección de envases vacíos de chicles Icebreakers, de esos grandes que contienen 100 piezas. Estaban los restos de escapadas nocturnas de adolescentes. Botellas de cerveza vacías, condones usados, manifiestos de graffiti pintados en la parte trasera de cercas de vinilo, anarquía, que se joda la policía, etc., pero no sentí que alguien fuera ahí durante el día. Durante el día, era mío. Mi barro, mis malas hierbas, mi olor a alcantarilla. El sendero era libertad. Era liberación. Era un poco de control en una vida que, cada día, sentía más y más que pertenecía a otra persona. No caminé demasiado lejos en el sendero ese primer día. Quería dejar algo de misterio para la próxima vez. El segundo día fui un poco más lejos, y aún más lejos el tercero y cuarto día. Después de una semana, caminé tan lejos que llegué tarde a la cena. ¿Por dónde caminaste hoy?, dijo Melanie. Por ahí, respondí. ¿Por dónde?, insistió. Ya sabes, por el vecindario. Nada loco. Una de las características más curiosas del sendero era cómo cortaba al pueblo en línea recta, como una arteria. Las casas corrían en paralelo al camino, con sus patios traseros separados solo por una fila de cercas. La mayoría de las cercas eran altas, blancas y opacas, pero las que eran bajas o semitransparentes ofrecían una rara mirada a la vida suburbana. Aspersores descuidados, cobertizos de madera infestados de abejas, columpios abandonados. A veces veía a una ama de casa a través de la ventana, bebiendo su vino de la tarde. O me encontraba con una televisión sintonizando Fox News en una triste y vacía habitación. Me fascinaba cómo algunas casas, que se veían tan impecables desde el frente, parecían estar en total deterioro desde atrás. Por cada pintura nueva, había 10 tejas despegadas, 2 paneles de revestimiento manchados y una piscina verde y mohosa llena de renacuajos. Era como si los residentes comenzaran a renovar sus casas, pero se quedarán sin dinero después de que los contratistas terminaran la fachada. Supongo que los dueños de las casas pensaban que nadie vería la parte trasera, porque ¿quién, en su sano juicio, caminaría por este asqueroso sendero y pensaría en mirar? A menudo me encontraba pensando en las líneas eléctricas mismas, en cómo se camuflaban como parte del decorado, a pesar de su gran importancia en nuestra vida cotidiana. Las líneas eléctricas alimentan nuestro internet, nuestras televisiones, nuestros sistemas de seguridad en el hogar. Y, sin embargo, no les prestamos una segunda mirada hasta que esos conforts se ven comprometidos. No las protegemos ni las valoramos. En la mayoría de los casos, las relegamos a un lugar apartado donde podemos fingir que no existen. Un lugar donde cualquiera con malas intenciones podría manipularlas. El día en que lo vi comenzó como cualquier otro.
Llegué a casa del trabajo a las 4 de la madrugada, dormí hasta la 1:30 de la tarde, comí un bocadillo, pensé en escribir un poco, pero no escribí nada, y luego salí para mi caminata. Llevaba un mes visitando el sendero en ese momento, y el verano había comenzado a transformarse en otoño. Aunque el sendero en sí no tenía árboles, las personas que vivían junto a él rastrillaban sus hojas y las lanzaban por encima de la cerca para evitar tener que embolsarlas. El colorido follaje hacía que mi camino fuera encantador y ayudaba a enmascarar el olor a alcantarilla. Con mi chaqueta de mezclilla, recorría el brumoso y colorido mundo de fantasía, sumido en un sentido de pertenencia infantil. Empecé a considerar seriamente si no estaría mejor quedándome en los suburbios. Quedándome con mi sendero. Pero todo eso cambió cuando vi a un hombre a lo lejos. Iba vestido de negro de pies a cabeza, caminando hacia mí por el sendero. Tenía una cojera torcida en la pierna izquierda, y su hombro se inclinaba con cada paso. Sentí una inmediata sensación de temor al verlo, esa especie de repulsión instintiva que te da al ver una rata cruzar la calle, y sabes a un nivel animal que debes evitarla. Mi primer instinto fue darme la vuelta e intentar salir del sendero antes de que me alcanzara. Pero ya me había visto, y dar la vuelta sería una señal de miedo. A medida que me acercaba al hombre misterioso, me di cuenta de que no estaba vestido de negro, sino de tonos militaristas oscuros de verde, como si intentara camuflarse. Su cabello era rizado y encanecido en los lados. Estaba calvo en la parte superior. El olor a alcantarilla se intensificaba a medida que nos acercábamos, y seguía creciendo con cada paso. Tenía agujeros en las rodillas de sus pantalones, en los codos de su chaqueta y en los dedos de sus zapatos. Mantenía las manos en los bolsillos, pero si llevaba guantes, estoy seguro de que también habrían tenido agujeros. Y entonces vi su rostro. Su rostro. No era feo en sí, pero había algo extraño en él. Algo difícil de precisar. Estaba la suciedad. Una capa de mugre sudorosa que cubría su frente y sus mejillas, dándole un aspecto manchado. Pero no era eso. Había visto a muchas personas sucias en la ciudad, gente sin hogar, trabajadores de la construcción, algunos mucho más sucios que el hombre misterioso, pero ninguno de ellos tenía esa cualidad tan inquietante. No, no era la suciedad, ni tampoco sus cejas desiguales y túpidas o su nariz torcida, que parecía haber sido rota alguna vez. No, eso no era. A medida que nos acercábamos a una distancia donde podíamos hablar, mi corazón se aceleró y mis dedos se entumecieron. Un hormigueo espinoso recorrió mi espalda, como si arañas treparan por toda mi piel. ¿Cuántas veces había caminado solo a casa tarde en la noche, cruzado bajo puentes desiertos, compartido una calle vacía con un desconocido? Pero nunca antes me había sentido tan incómodo, tan preocupado por mi seguridad y bienestar, como me sentía con este hombre. No estaba seguro si debía hacer contacto visual o fingir que no estaba allí. Al cruzarnos, instintivamente lo miré, solo para descubrir que él también me estaba mirando. Así que, contacto visual fue. Como mecanismo de autodefensa, le di un leve asentimiento, una señal de que lo había visto y que recordaría su rostro, suficiente como para reconocerlo en una fila de sospechosos. Al hacer el gesto, las comisuras de sus labios secos y agrietados se extendieron en una sonrisa amplia. Y fue entonces que me di cuenta de lo que le daba a su apariencia esa cualidad inquietante. Sus dientes. Junto con la suciedad, la mugre y la ropa desgarrada, tenía un conjunto de dientes espectacularmente blancos. Blancos como los de una estrella de cine. Blancos como el anillo de luz intenso alrededor de un eclipse solar. Esos dientes Cadillac blancos estaban fuera de lugar en un hombre tan desaliñado, como si hubieran sido robados de otra boca e implantados en la suya mediante una cirugía de mercado negro en una bañera. Además, eran un poco grandes, como si no encajaran del todo. Y mientras me sonreía con esas perlas de porcelana, y yo lo miraba de vuelta, escuché un pequeño sonido que cortaba el ruido de las hojas secas y la grava crujiente bajo sus botas manchadas de agua. Era una especie de succión rítmica que, con el movimiento de su mandíbula, reconocí como el sonido de mascar chicle. Pop, pop, pop. Me miró a los ojos un momento más, aunque parecía que miraba a través de mí, no directamente a mí, hizo estallar su chicle unas cuantas veces más, y siguió su camino.
Yo también continué caminando, acelerando el paso e intentando que no fuera obvio que miraba hacia atrás por encima de mi hombro. Cuando logré echar un vistazo al hombre, estaba a unos 30 metros de distancia y no mostraba señales de detenerse. En mi segundo vistazo, ya se había desvanecido en el horizonte. De nuevo solo en el sendero y sintiéndome seguro una vez más, solté una risa fuerte de alivio. Qué paranoico había sido al sospechar de ese hombre, qué prejuicioso. Sí, estaba sucio y sus dientes eran un poco extraños, pero lo único que hacía era caminar, igual que yo. ¿Y desde cuándo era eso un crimen? Probablemente estaba tan asustado de mí como yo de él. Y allí estaba, riéndome solo como un loco. Me limpió una tonta lágrima de alivio de los ojos. Este es el pueblo, me recordé. Nada malo sucede en el pueblo. Pasaron semanas y continué mis caminatas por el sendero, cambiando mi chaqueta de mezclilla por un abrigo de invierno y mi gorro naranja favorito. No volví a ver al hombre, pero durante ese tiempo aparecieron algunos envases nuevos de chicle, que imaginé probablemente le pertenecían. Pasé el día de Acción de Gracias y Hanukkah en Florida con mis padres. El clima cálido y el paisaje en tonos pastel fueron un cambio bienvenido después del clima frío y sombrío del noreste. Pero después de 3 días de escuchar a mi madre hablarme sobre el hijo de su amiga que trabajaba en finanzas y cómo podría conectarme con un trabajo mejor pagado, empecé a extrañar al pueblo. Tan pronto como regresé, me di una buena y larga caminata. Melanie se tomó 3 semanas de vacaciones durante las fiestas, un último esfuerzo para que la familia pudiera estar junta sin interrupciones del trabajo. Esta pausa la mantenía en casa durante el día, cuando normalmente salía a caminar. Aunque estaba encantado de finalmente pasar tiempo con ella, no podía evitar sentir que cada día estaba incompleto sin mi caminata de soledad. Hubo algunas tardes en las que logré convencerla de que me acompañara, pero Melanie rápidamente se quejaba del frío, y terminábamos acortando las caminatas. ¿Por qué no mejor volvemos a casa y tomamos chocolate caliente?, solía decir Melanie. Como la familia de Melanie es puertorriqueña, celebramos la Navidad en la noche del 24. Fue una noche acogedora llena de risas y buena comida. Todos llevábamos pijamas y abrimos los regalos a la medianoche. Los padres de Melanie me regalaron un nuevo par de botas. Sabemos cuánto te gusta caminar, dijo su padre mientras me las probaba. Como ya habíamos celebrado la noche anterior, el plan para el día de Navidad era ir al cine y comer comida china. Habiendo crecido en un hogar judío, esto me hacía sentir como en casa. La familia de Melanie incluso me dejó escoger la película. Nos despertamos tarde, limpiamos los restos de la celebración de la noche anterior y disfrutamos de un desayuno sin prisas. El clima era cálido para un día de Navidad, rondando los 4 grados Celsius. Una llovizna intermitente caía durante la mañana, cubriendo el paisaje en tonos grises. De no haber comprado las entradas del cine con antelación, el clima podría haber sido suficiente para hacernos quedar en casa. Mientras nos desplazábamos por el vecindario en la minivan de los padres de Melanie, una luz azul, oscurecida por la lluvia y la niebla, apareció en la distancia. ¿Qué es eso?, dije. ¿Qué cosa?, preguntó Melanie, estirando el cuello. Entrecerró los ojos. Parece un coche de policía. Quizás sea lo de Santa. ¿Lo de Santa?, preguntó el padre de Melanie. Es lo de... ¿Lo has visto, papá? Todos los años. La cosa esa donde la policía lleva al tipo vestido de Santa. Y reparte bastones de caramelo. ¿No es eso cosa de los bomberos?, pregunté. Melanie se encogió de hombros. Nos acercamos y la escena se hizo más clara. La luz no provenía de un solo coche de policía, sino de varios. Estaban estacionados en fila a lo largo de la calle. Conté 8 en total, todos tipo SUV. Una brigada. Al final de la fila de autos había 2 ambulancias. El auto frente a nosotros redujo la velocidad, presumiblemente por curiosidad, lo que nos dio la oportunidad de observar también. A mitad de la cuadra, había una casa rodeada de cinta policial amarilla. Algunos policías estaban en el césped, caminando sobre el pasto mojado y levantando barro con sus botas. Uno de los oficiales sostenía una carpeta en la mano y tomaba notas, mientras otro señalaba el pasto y hablaba.
Después de ver tantas películas, la actitud de los policías me sorprendió. Estaba acostumbrado a policías rápidos de palabra, con cortes de cabello perfectos y seguros de sí mismos. Pero estos policías eran lo opuesto a eso. Parecían incómodos, tímidos, inseguros de sus acciones. Uno en particular, un policía joven, más joven que yo, probablemente no mayor de 25 años, lucía pálido, verdoso, y un poco nauseabundo. Sus mejillas estaban hinchadas y húmedas, como si hubiera estado llorando. Estaba con las manos en los bolsillos, y se balanceaba suavemente de talones a punta, con los ojos enrojecidos fijos en el suelo. Cuando la puerta de la casa se abrió, el auto frente a nosotros pisó el freno para mirar. Estábamos en una carretera angosta de un solo carril, así que tuvimos que detenernos también. Dos paramédicos salieron por la puerta, empujando una camilla con un cuerpo cubierto por una sábana blanca. Después de unos pocos pasos, una de las ruedas de la camilla se atascó en una hendidura profunda en la acera. Los paramédicos contaron hasta 3 al unísono, luego levantaron la camilla para que volviera a moverse. El cuerpo envuelto en la sábana parecía pequeño, de tamaño reducido. Sintiendo culpa por estar mirando, desvié la vista de la escena y vislumbré a los vecinos de enfrente. Estaban en su porche, reclinados en sillas de jardín viendo el drama desarrollarse. Llevaban gorros de santa en la cabeza, cervezas en las manos y expresiones de fascinación emocionada en sus rostros. Cualquier evento desafortunado que estuviera ocurriendo se había convertido en un espectáculo. La puerta principal de la casa se abrió de golpe otra vez. Esta vez, en lugar de profesionales médicos o de la policía, salió tambaleándose una mujer sola. Parecía tener entre 35 y 40 años. Su cabello castaño rizado era un desastre, y una manga de su camisón color salmón se le caía, dejando al descubierto un hombro pecoso. Claramente había estado llorando. La mujer dio unos pasos tambaleantes, luego comenzó a correr tras los paramédicos, sus pies descalzos golpeando el pavimento. Mientras los paramédicos subían el cuerpo a la ambulancia, la mujer tropezó y cayó de rodillas en el césped mojado. No, no, no se lo lleven. Gritó. Extendiendo los brazos y doblándose hacia adelante como en oración. Los paramédicos cerraron las puertas de la ambulancia, y la mujer, demasiado angustiada para hablar y ahora ahogándose en su propia saliva, empezó a emitir un lamento ronco y animal. Aunque la ventana del auto estaba cerrada, pude oír cuán violento era el sonido, cómo desgarraba sus cuerdas vocales. La ambulancia se fue y la mujer se desplomó, dejándose caer en el césped, boca abajo. Un hombre de aspecto triste, con hombros caídos y un bigote pasado de moda, salió de la casa y levantó a la mujer del suelo. La parte delantera de su camisón estaba empapada y pegada a su pecho y abdomen mientras respiraba desesperadamente. Me llamaron para trabajar esa noche. Era Navidad, pero si trabajas en las noticias, trabajas cuando hay noticias. Me asignaron editar el segmento sobre la casa de la mujer que lloraba, lo que me convertía tanto en editor como en testigo principal. Allí, trabajando hasta altas horas de la noche en la pequeña sala de edición, supe lo que realmente había pasado. La historia giraba en torno a una pareja casada a la que, para mantener su anonimato, me referiré como Jeff y Stephanie Sarku. Al igual que Melanie y yo, Jeff y Stephanie habían pasado sus 20s en la ciudad. Él trabajaba como analista en una compañía de inversión de tamaño mediano, y ella como secretaria en una empresa de relaciones públicas que ya no existe. Se conocieron en un bar del Lower East Side y se enamoraron al instante. Después de salir por un par de años, se casaron en una boda modesta pero encantadora en Cape Cod. Poco después de la boda, se mudaron al pueblo. 11 meses después de la mudanza, dieron la bienvenida a su primer y único hijo, Eden, al mundo. En la casi década desde el nacimiento de Eden, Jeff y Stephanie se habían acomodado en la vida suburbana, de entrenar en la liga infantil y preparar sándwiches sin corteza como padres suburbanos. Eden, un niño alegre, aunque un poco hiperactivo, era un fanático de la Navidad. Entre sus actividades navideñas favoritas estaban decorar el árbol, ir a ver a las Rockettes en el Radio City Music Hall y hacer tarjetas a mano para sus padres. Pero su tradición favorita, sin falta, era dormir en el sofá de la sala la noche de Nochebuena con la esperanza de encontrarse con Santa Claus.
Cada año, se quedaba despierto todo lo que podía, solo para despertarse a la mañana siguiente y descubrir que se había perdido al hombre de rojo por muy poco. Sin embargo, siempre lo intentaba. El año en que descubrí a Aiden, él había logrado mantenerse despierto hasta las 12:15, un nuevo récord, antes de sucumbir finalmente al cansancio, cerrar sus pequeños ojos y quedarse dormido. Una vez que Aiden estaba dormido, Jeff y Stephanie entraron de puntillas a la sala y colocaron los regalos de Santa bajo el árbol. Jeff mordisqueó las zanahorias que Aiden había dejado para Rodolfo, y Stephanie probó las galletas y bebió un poco de la leche. Subieron, se metieron en la cama y se quedaron dormidos, viendo un episodio de Mentes Criminales. Cuando se despertaron a las 11 de la mañana del día siguiente, habiendo tenido la mejor y más completa noche de sueño en 10 años, Jeff y Stephanie supieron que algo estaba mal. Normalmente, en la mañana de Navidad, Aiden los habría despertado al amanecer, emocionado por la visita de Santa. Pero no habían escuchado ni un ruido de él. Se levantaron de la cama y bajaron las escaleras, ambos rezando en secreto que encontrarían a Aiden sentado junto al árbol de Navidad, rodeado de papel de regalo y jugando con uno de sus nuevos juguetes. Pero al entrar en la sala, Jeff y Stephanie se encontraron con una escena extraña. Ya no estaban las galletas, la leche, las zanahorias. Tampoco las medias, los adornos, ni los regalos que habían dejado bajo el árbol. Y, lo más notable, su hijo tampoco estaba. Los únicos objetos relacionados con la Navidad que quedaban en la habitación eran el árbol desnudo de abeto balsámico y, debajo del árbol, una sola caja envuelta en papel de regalo, una caja que ni Jeff ni Stephanie habían colocado allí. Nadie sabe cómo reaccionaron, ni siquiera Jeff o Stephanie, quienes estaban tan alterados por lo que ocurrió a continuación que lo explicaron a la policía 3 veces, de manera distinta en cada ocasión. Pero, ya que he tenido tiempo de pensarlo, me he tomado la libertad de imaginar cómo pudieron haberse desarrollado los eventos de esa mañana. Imaginen, si pueden, a Jeff y Stephanie de pie, perplejos al pie de las escaleras, cada uno esperando a que el otro tomara la iniciativa. Stephanie coloca una mano abierta sobre su pecho. Jeff curva su dedo gordo dentro de sus desgastadas pantuflas de algodón. Finalmente, incapaz de soportar el silencio, Stephanie murmura: ¿deberíamos abrirlo? Sí. Dice Jeff, con la voz temblorosa. Jeff da un paso adelante hacia el árbol, con el bigote temblando con cada nervioso aliento. Llega al árbol y envuelve sus dedos gruesos alrededor del borde de la caja. La levanta, sorprendido por su peso. Sacudiendo la caja con cautela, Jeff se gira y mira a Stephanie, quien ahora se muerde las uñas, quitándose el esmalte de bastones de caramelo. Ella le asiente, como diciendo: continúa. Jeff desata el lazo y quita el papel de regalo con precisión y cuidado innecesarios. Dobla el papel en un cuadrado pequeño y lo coloca junto a la caja. Jeff abre la tapa. Por un momento sonríe, aliviado al ver a su hijo mirándolo desde dentro de la caja. Ah, ahí está Aiden. Piensa. No teníamos de qué preocuparnos. Pero su sonrisa se desvanece cuando Jeff se da cuenta de que no hay nada entre el suelo y la caja en sus manos más que aire. ¿Qué es? Dice Stephanie. Jeff no responde. Cariño, ¿qué? Jeff, di algo. Jeff se vuelve hacia Stephanie. Empieza Jeff. Incapaz de terminar la frase, Jeff mete la mano en la caja y saca a Aiden, cogiéndolo del cabello. Stephanie jadea varias veces y suelta un grito. Se desploma en el suelo. Jeff, sobresaltado por la reacción de Stephanie, deja caer la pequeña cabeza de Aiden. Esta rueda unos metros, dejando manchas de sangre semiseca en la alfombra amarilla toscana de Ikea. Jeff vomita y Stephanie vuelve a gritar. Y sigue gritando, sin pausa, hasta unas horas después, cuando la veo a través de la ventana de la minivan de la familia de Melanie. Alrededor de las 4 de la madrugada, mi jefe asomó la cabeza en la sala de edición. Llevaba un sombrero de Santa y una barba falsa. Sus ojos estaban enrojecidos y cansados. Puedes irte a casa si quieres. Murmura. Sé que este debía ser tu día libre. Dije. No me importa. Ya casi termino de todas formas. Está bien. Dijo. Bueno, hay más ponche de huevo en la... Eructó y se dio una palmada en el pecho. Sala de descanso.
¿Quieres que te traiga un poco? Claro. Dije. Entendido. Salió de la habitación, y yo volví a mirar la pantalla. De nuevo a solas, empecé a cuestionar mi decisión de quedarme. Justo había llegado a la parte de la historia donde el reportero hablaba de cómo la policía encontró el resto del cuerpo de Eden en la chimenea, y no podía evitar preguntarme si tanta negatividad era mala para mi salud mental. Mi jefe volvió un minuto después y me entregó una taza de ponche de huevo. Le di las gracias, tomé un sorbo y volví al trabajo. Después de otra hora de edición, terminé el segmento. Estaba a punto de presionar el botón de exportar, pero decidí que esta pieza, este tema, merecía una última revisión en busca de errores. Presioné la barra espaciadora y el video comenzó. Se reprodujo como esperaba. Tomas de las luces de la policía rebotando en el revestimiento recién pintado, nuestro reportero local en la escena, entrevistas con los vecinos, cervezas en mano. Odio decirlo, pero era uno de mis mejores trabajos de edición. No pude evitar admirar lo cautivadora que era la historia, cómo me atraía y me hacía querer invertir mi tiempo y energía. Cerca del final del video, noté que había olvidado incluir el efecto Ken Burns en una foto de la casa de los Sarku. Me detuve en la imagen y acababa de comenzar a aplicar el efecto cuando una pequeña línea negra en la esquina superior derecha del cuadro llamó mi atención. Al principio, pensé que podría ser suciedad o tal vez una grieta en la pantalla. Intenté rasparla con la uña, pero la superficie estaba suave e intacta. Hice zoom en la línea negra y esta se agrandó. De cerca, pude ver que era tridimensional, redondeada, y recibía luz de la misma fuente que el resto de la casa. Formaba parte de la imagen. Observé los píxeles, intentando comprender este extraño espagueti del cielo oscuro. Y entonces lo reconocí. El ángulo, la ubicación, la suave curva. Era una línea de electricidad, corriendo paralela a la casa de los Sarku, acechando, apenas visible en la distancia. Presioné el botón de exportar y esperé en silencio. En cuanto el video terminó, tomé mi abrigo, me puse mi gorro naranja y me dirigí hacia la salida. Al salir por la puerta, escuché a mi jefe decir: «¡Feliz Navidad!». Monté mi bicicleta a un ritmo frenético desde el estudio hasta el centro de la ciudad. El aire helado del invierno mordía mi rostro. Un líquido claro y salado corría de mi nariz hasta mi labio superior, llenando mi boca con el sabor de la sal. Las calles, iluminadas por el sutil resplandor verde y rojo de las luces navideñas, eran inquietantes y desoladas. Sentía una tensión en el estómago, una especie de nudo interno que me recordaba que me dirigía hacia problemas. Pasé frente a la casa de Melanie. La luz de nuestra ventana, su ventana, estaba apagada. Me preocupaba que el fuerte ruido de la cadena mal lubricada de mi bicicleta despertara al perro de la familia. Pero logré pasar frente a la casa sin escuchar un solo ladrido. Adelante. Tomé mi ruta normal de caminata, que parecía más corta y menos interesante en bicicleta. El sol apenas comenzaba a salir cuando llegué al camino de la línea eléctrica, aunque aún no había alcanzado el horizonte, dejando el paisaje desolado y teñido de un tono azul. Los árboles sin hojas colgaban sobre la escena, ominosos y oscuros. La grava en el camino era demasiado suelta y áspera para andar en bicicleta, así que me bajé y escondí la bici detrás de un pino silvestre. Luego, con mi cuerpo temblando por una combinación de frío y nervios, me adentré en el camino a pie, una última vez. Observé los detalles familiares y noté cómo habían cambiado en mi ausencia de 2 semanas. El suelo helado, el barro, las filas erráticas de basura y ropa abandonada. Las diferencias eran sutiles pero perceptibles. Miré las casas. De algunas chimeneas salían plumas de humo. Algunas casas parecían más deterioradas de lo que estaban apenas un par de semanas atrás, un recordatorio de que nuestra protección contra los elementos es solo una delgada y frágil comodidad. Pensé en las personas dentro de las casas que aún no habían escuchado la noticia. Cómo, en poco tiempo, un reportaje en televisión desmantelaría su sentido de seguridad y confort para siempre. Caminé por el sendero, buscando ese algo indefinido, una pista, una señal de que no estaba perdiendo el tiempo. Y entonces lo encontré. Con el rabillo del ojo, noté un destello de un color amarillo antinatural al lado de una de las casas. Me tomó un momento, pero reconocí que era cinta policial, una señal clara de que estaba frente a la casa de Jeff y Stephanie Sarku. Ahí estaba, fría y vacía,
trágica en su sencillez. De no haber sido por la cinta policial, nunca la habría notado. Una vieja piscina infantil agrietada en el patio trasero, un juego de columpios caro que no parecía tener mucho uso. Podría haber sido cualquier casa en el pueblo. Excepto que no era cualquier casa. Era una casa de horror, una nueva Amityville, un lugar al que futuras generaciones de adolescentes irían en Halloween para probar su valentía y luego reírse de ello más tarde. La casa estaba separada del camino solo por una cerca baja de alambre. Las persianas estaban abiertas y las luces encendidas, dándome una vista clara del salón. Pude ver algunas fotos enmarcadas, el árbol de Navidad, el sofá donde Aiden habría dormido. La vida de los Sarkup estaba ahí, a la vista, disponible para mí, o para cualquiera que alguna vez se hubiera parado en ese lugar del sendero y sintiera la necesidad de mirar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y di un paso hacia atrás. Algo duro crujió bajo mi pie y me hizo saltar. Miré hacia abajo. Era solo uno de esos envases vacíos de chicles Icebreakers. Intenté patearlo para apartarlo, pero me detuve antes de que mi pie lo tocara. Al pisarlo, había roto el envase, y ahora una grieta en forma de rayo iba desde la tapa hasta la base. A través de esa grieta, pude ver el contorno tenue de algo redondo y oblongo en el interior. Era de color pálido y tenía el tamaño y forma de una batería, demasiado grande para ser un chicle. Levanté el envase y lo sacudí un poco. El objeto misterioso hizo un suave y sordo sonido al golpear contra las paredes de plástico interno. Deslicé mi dedo bajo la tapa y la abrí. Lo primero que vi fue la uña, astillada como madera arrastrada por el mar, y amarillenta en los bordes. La piel era pálida, de un tono púrpura, y floja alrededor de la articulación. El hueso sobresalía en la base, donde una pequeña cantidad de sangre estaba manchada contra el plástico. Dejé caer el envase de mi mano, luego me arrodillé y tuve arcadas. El sabor del ponche de nuevo estaba débilmente presente en la base de mi lengua. Agarré un puñado de grava y lo apreté con fuerza, preparándome para enfrentar la náusea. Cuando la sensación de malestar pasó, levanté la cabeza y miré el resto de los envases de chicle esparcidos por el suelo. No quería mirar, pero tenía que saber. Agarré otro y lo abrí, y al igual que el primero, había un dedo, un pulgar esta vez. Frenéticamente, abrí el resto. Fui contando a medida que avanzaba. 3, 4, 5, 6. Acababa de terminar de contar el último envase, el número 11, cuando escuché el débil sonido de una hoja crujir bajo un pie detrás de mí. Me congelé como una zarigüeya, jugando a hacerme el muerto en pleno día con la espalda vuelta hacia mi potencial atacante. Hubo un silencio total por un momento. Entonces. Pop, pop, pop. Era un sonido que había escuchado solo una vez antes, pero que se había grabado en mi ADN como un miedo a las arañas o a las serpientes. Pop, pop, pop. Escuché de nuevo, mientras él masticaba su chicle. Giré lentamente la cabeza, mirando por encima del hombro, solo lo suficiente para vislumbrar sus dientes blancos relucientes. Y entonces salí corriendo. Corrí con el miedo de Dios, o peor, impulsándome hacia adelante. Corrí como no lo había hecho desde las clases de educación física en la secundaria, sprintando, mis piernas adelantándose a mi cuerpo, los brazos agitados para mantener el equilibrio. Mi gorro salió volando, pero seguí corriendo, sin siquiera pensar en mirar atrás. Finalmente, después de lo que parecieron 30 kilómetros, llegué a la carretera principal. Era el final del camino, donde las líneas eléctricas se ramificaban para llevar electricidad al próximo pueblo. Jadeando por el aire frío que castigaba mis pulmones, me doblé a la cintura y miré hacia atrás. No había señal del hombre con la sonrisa impecable. Solo el camino, extendiéndose recto en la distancia, desapareciendo en el único punto de fuga que era el pueblo. Me tomó una hora volver a la casa de Melanie. Resultó que el sendero era la única ruta directa desde donde estaba hasta su vecindario, así que tuve que caminar por la carretera principal y rodear todo el pueblo. Para cuando llegué a casa, la casa olía a quesito y café, una señal de que Melanie y sus padres estaban despiertos. Melanie estaba sentada en la barra de la cocina leyendo un libro. Su mamá cocinaba detrás de ella. «¿Apenas estás llegando del trabajo?», dijo Melanie. Pasando una página. Miró por encima del borde de su libro, y pude notar por el cambio en su expresión que debía verme terrible. «Yo.
Empecé, pero luego perdí el aire en el pecho. Amor. Dijo. Y se levantó. Miró mis botas mojadas y cubiertas de barro, las mismas botas que sus padres me habían regalado hacía menos de 48 horas. Amor, ¿estás bien? Mis rodillas se doblaron y me dejé caer al suelo. Para cuando Melanie llegó a mi lado, las lágrimas ya habían comenzado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntaba sin cesar. Pero yo lloraba demasiado como para responder. Su mamá me trajo un vaso de agua, y después de 20 minutos pude hablar. Le conté a Melanie toda la historia. Las caminatas, el sendero, el hombre de los dientes blancos. Cuando terminé, Melanie se quedó ahí en silencio. ¿Por qué no me hablaste de nada de esto? Dijo después de lo que pareció una eternidad. Negué con la cabeza y miré al suelo. No lo sé. Dije. Melanie respiró hondo y se mordió el labio. Miró hacia el techo, sus ojos brillando bajo la luz del techo. Creo que deberías llamar a la policía. Dijo. La policía envió un equipo al sendero para buscar pruebas. Llevaron luces UV, expertos en ADN, y perros entrenados con el olor de Eden. Enviaron un helicóptero para sobrevolar toda la zona. Pero no encontraron nada. La escena, al parecer, había sido limpiada. Me llevaron a la comisaría unos días después para un interrogatorio oficial, pero me liberaron de inmediato, mi coartada confirmada por Melanie y su familia. A medida que se difundieron mis hallazgos, alguien de la policía filtró la información, la indignación creció entre el público por el hecho de que la policía no hubiera peinado adecuadamente la escena. ¿Cómo pudieron pasarlo por alto? Era la pregunta que todos hacían. ¿Por qué no inspeccionaron mejor ese sendero? Pero para mí, la respuesta era simple. Pasaron por alto el sendero porque no pensaron en buscar. Para la gente del pueblo, incluidos los policías, el sendero era una mancha fea, una herida supurante y desagradable que era más fácil ignorar hasta el punto de infección que enfrentar. Para ellos, el sendero no existía. ¿Y por qué habrían de mirar algo que no estaba allí? El tiempo pasó sin incidentes después de eso. Una cantidad de carteles de se vende aparecieron en el pueblo en las semanas y meses posteriores al asesinato, pero no hubo incidentes adicionales. En lo personal, me sentí afortunado de haber salido ileso de todo el asunto. Sí, tuve pesadillas recurrentes sobre mis dientes cayéndose, y a veces me costaba respirar al pasar junto a paquetes de chicle a la venta en el supermercado. Pero en su mayoría, eso desapareció con el tiempo. Después de que pasaron nuestros 9 meses en el pueblo, Melanie y yo empacamos nuestra vida en un camión de mudanza U-Haul, cruzamos el país en auto y nos mudamos a un departamento en el vecindario de Silver Lake en Los Ángeles. Ella pasaba sus días trabajando desde casa de manera remota, y yo pasaba los míos tratando de escribir guiones en el Café Intelligencia en Sunset Boulevard. Después de un año entero, logré armar un guión presentable. Un misterio de asesino en serie, nada innovador. Envié cartas de presentación a agentes y representantes de toda la ciudad, y solo 2 respondieron, ambos informándome que, por razones legales, no podían aceptar material no solicitado. Empecé a hacer largos viajes en auto durante el día, gastando mucho dinero en gasolina solo para ver hasta dónde podía llegar en el desierto y regresar a tiempo para la cena. A veces, me imaginaba conduciendo hasta el Valle de la Muerte, hasta que el sol derritiera el auto y yo me fusionara con la arena. Una noche, después de manejar hasta Primm, Nevada, y de vuelta, encontré a Melanie sentada en la mesa de la cocina, sus ojos húmedos, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. ¿Qué pasa? Pregunté. Ella me miró y dijo lo que ambos habíamos estado pensando durante los últimos meses. No me gusta aquí, y quiero volver a casa. Cumplimos nuestro contrato de arrendamiento, empacamos en otro U-Haul y regresamos a la casa de su familia en el pueblo, completando nuestro largo viaje de ida y vuelta. Volví a mi trabajo en la estación de noticias. Era como si nunca nos hubiéramos ido y nada hubiera cambiado. Un día, por impulso, decidí salir a caminar. Recorrí el vecindario, dejándome guiar por mis pasos. Era invierno de nuevo, y las decoraciones navideñas estaban a la vista en todas partes. Después de una serie de giros y curvas al azar, me encontré frente a una calle conocida, una calle que conducía a un sendero familiar.
El miedo corrió por mí como un recuerdo ácido. Pero aún así, me sentí atraído por él. Di un paso adelante y caminé hacia el sendero. Cuando llegué a la entrada, sentí alivio y decepción al mismo tiempo al ver que el pueblo había colocado una reja de metal bloqueando el sendero. La reja tenía 2 candados de acero y 3 letreros de no pasar. Así que eso era todo, pensé. Me di la vuelta para irme, pero me detuve cuando una imagen apareció en mi mente. Ruedas, radios, manubrios, una cadena mal lubricada. Pensé que la bicicleta ya no estaría allí, pero valía la pena comprobarlo. Caminé alrededor del arbusto de pinos, y efectivamente, ahí estaba, sucia y oxidada, pero aún en buen estado para que quizás pudiera vender algunas partes y recuperar un poco del dinero que había gastado en la mudanza. Saqué las ruedas desinfladas de las ranuras en el suelo en las que se habían hundido. Al jalar la bicicleta lejos del arbusto, un pedazo de tela naranja se cayó de uno de los manubrios. Me agaché para recogerlo y me congelé al darme cuenta de lo que era. Mi gorro, que no había visto desde que se cayó de mi cabeza, estaba tan brillante y naranja como el día en que lo compré. Pellizqué la tela entre mis dedos. Estaba suave y limpia y olía a detergente de ropa, nada parecido a la condición en la que uno esperaría encontrar una prenda de ropa que hubiera pasado casi 2 años afuera en el noreste. Giré la cabeza y dejé que la bicicleta cayera al suelo. La campanita congelada tintineó al impactar con una raíz elevada. El viento sopló, y mi cuerpo tembló. De repente, sentí frío. Más frío que el granizo, más frío que la noche, más frío que el vasto y vacío espacio. Mis dientes castañeteaban y golpeaban el interior de mi cráneo. Con las manos temblorosas, me puse el gorro y crucé los brazos en busca de calor. Y allí me quedé, congelado y solo, mirando por encima del hombro en un pueblo donde simplemente no sucedían cosas malas. Siempre he visto esas películas de terror en las que la persona mira un espejo y ve su reflejo en el otro lado. Solo que el reflejo está mutilado o grotescamente desfigurado por algún horrible accidente, o simplemente no hace lo mismo que la persona. Ese tipo de películas o historias siempre me han puesto nervioso. Soy del tipo de persona que necesita una explicación para todo. Esto no siempre me ha servido bien. Cuando estoy solo, duermo con la televisión encendida. ¿Por qué? Si escucho un ruido extraño, esas cosas que suenan en la noche, entonces no tengo que salir a investigar para asegurarme de que no haya alguien intentando entrar en mi casa. ¿Me serviría de algo si sorprendo a alguien haciendo esto? Probablemente no, pero esto es solo un ejemplo. La otra noche, después de un largo día de trabajo y un trago de whisky para los nervios, estaba caminando por mi cocina alrededor de las 11:30 de la noche. Me pasó que miré hacia la ventana que da al patio, y, para mi horror, vi una figura negra deslizándose muy baja por el suelo, cruzando el porche. Tuve esa sensación en las entrañas que me decía que no encendiera las luces. Quería dejar en paz a lo que fuera que estaba ahí afuera, pero no pude. Finalmente, después de armarme, con el extremo grueso de un taco de billar, enciendo la luz y no veo absolutamente nada en el porche. Me acerqué a la puerta de vidrio corrediza y, estúpidamente, revisé afuera. De repente escucho un crujido en el extremo más alejado del porche, donde está Eli. Algo estaba del otro lado del jacuzzi proyectando una sombra desde una de las luces del porche. No puedo dejarlo ahí. Tengo que saber qué es. De nuevo, la temperatura parece bajar a medida que me acerco, y cada fibra de mi ser me dice que me regrese a la maldita casa. Pero sigo avanzando. Finalmente, llego al otro lado justo cuando esta figura negra salta sobre mí, es el perro del vecino. Con eso, estoy bastante nervioso y decido irme a la cama antes de que termine intentando matar una mosca con el taco de billar porque pasó demasiado cerca y me hizo pensar que el hombre polilla había entrado a mi casa. Voy al baño para cepillarme los dientes y me miro en el espejo. Flexiono mis músculos y pienso. Oh, sí, me veo bien. Mientras alcanzo mi cepillo de dientes. En este punto, he tomado 2 tragos de whisky en unas pocas horas. No estoy borracho, ni siquiera mareado, pero sé que he tomado algo. Me invade esa misma sensación. Con los pelos de la nuca erizados, algo me dice que no mire, solo que no sé hacia dónde no mirar.
Veo mi expresión en el espejo, solo que no se parece a lo que siento. Siento puro terror. Estoy horrorizado ante lo que podría estar justo afuera de mi puerta, pero en el espejo parezco calmado, sereno y tranquilo. Me cepillo los dientes y salto del baño directo a la cama con mi esposa. Mientras estoy ahí, sin poder dormir, pienso en esas películas de terror, donde la persona que mira el espejo y el monstruo en el otro lado no coinciden exactamente, y tengo uno de los pensamientos más inquietantes de mi vida. ¿Cómo sé de qué lado del espejo estoy? Hace unos días, me desperté con una marca negra en el brazo. Era pequeña y, con una ligera expresión de desconcierto, traté de frotarla. Escribo historias, tanto en línea como en papel, así que pensé que era tinta. No lo era. No salía, por más que frotara. Me puse bajo agua caliente, pero solo conseguí enrojecer mi brazo. Así que lo dejé estar. No me importó mucho. Desde pequeña he tenido pequeñas cicatrices extrañas, así que no pensé demasiado en eso. Sin embargo, más tarde, ese mismo día, estaba subiendo al autobús cuando una mujer me sonrió. No fue natural. Era una sonrisa amplia, y sus ojos estaban muy abiertos. Se inclinó hacia mí y me preguntó emocionada. ¿También te han elegido? No supe qué responder, pero ella tocó mi brazo, donde la mancha, ahora un poco más grande, se encontraba. Parpadeé y me encogí de hombros. La mujer sonrió aún más. Oh, es emocionante. No puedo esperar. Su rostro se transformó en una mueca de desprecio cuando alguien sin marca pasó junto a nosotras. No puedo esperar. Se echó hacia atrás y actuó como si nada hubiera pasado, mirando por la ventana. Me inquietó, y me bajé del autobús cuando llegamos a mi parada. Ella me despidió con la mano alegremente, señalando su muñeca. Su propia marca era enorme, cubriendo su muñeca como una bandana. Aparté la mirada y seguí mi camino para hacer compras. Algunos más me detuvieron, sonriendo de forma antinatural, señalando sus propias marcas. No sé cómo los demás no lo notan, pero parece que no lo hacen. Después de comprar y llegar a casa, guardé mis cosas y me preparé para cuidar a los niños. Cuidaba a una niña de 2 años y a su hermano de 8 cada tarde, mientras su madre iba a su trabajo nocturno. Ella me saludó, sin ninguna marca, y se fue. Mientras los vigilaba, miré mi marca. Era más grande, rodeando mi codo. No dolía. No sé qué está pasando. Pero sé que necesito ayudar a tantos como pueda. Así que, mientras los niños dormían, tomé un marcador permanente y les hice pequeños círculos donde la madre no los vería, con la esperanza de que no se borraran. Porque siento que, si una persona no tiene una marca, algo horrible sucederá. Y me niego a que le pase a niños inocentes. Últimamente he estado en el parque, haciendo marcas similares a niños, diciéndoles que es un secreto. Nos reímos y el niño nunca dice nada. Un hombre me vio, pero él tenía una marca y una expresión triste mientras miraba a su propia hija. Me miró y dijo: gracias. Y se fue. No sé si esto va a engañar a lo que sea que esté viniendo, o si siquiera funcionará, pero creo que valdrá la pena. Ayer, vi a una adolescente con una pequeña marca, mirándola con curiosidad. Le sonreí, mi sonrisa se estiró amplia, ojos bien abiertos. Oh, es emocionante. Le dije. Espero que lo sea. Porque ahora ella está a salvo. Una persona más, a salvo. Así que, si alguien te pide, con una gran sonrisa y ojos muy abiertos, si puede marcarte, por favor, déjalos. Y si despiertas con una marca que no se puede borrar. Esperemos que sea algo bueno. Cuando tenía alrededor de 7 años, tenía una amiga llamada Kay McKay, nombre abreviado y cambiado por seguridad. Con el tiempo, nos separamos y seguimos nuestros caminos, pero ese no es el punto de esto. Antes de empezar, déjenme explicarles cómo era su casa. Tay se mudaba mucho dentro de la misma ciudad, y nunca supe por qué.
Esta casa estaba dividida en dos, es decir, había dos puertas. Una familia vivía en el lado izquierdo, y Tei vivía en el derecho. La casa estaba dividida a la mitad, verticalmente. Al entrar, te encontrabas en la sala, a la izquierda había una especie de sala de juegos, y si no me falla la memoria, eso llevaba a una cocina pequeña. La cocina tenía una isla, un refrigerador, todas las comodidades, y una cama grande. Arriba estaba la cama de su madre. Tei vivía, técnicamente, en la cocina. A la izquierda estaba la cama, y a la derecha había una puerta. La puerta daba a una habitación muy pequeña, con una lavadora y secadora, y a la izquierda de eso había una puerta que daba a unas escaleras que llevaban al exterior. Ahora bien, una tarde, mi madre me llevó a jugar con Tei, sus hermanas y su prima. Annie, Bella y Cindy. Petunia, la madre de Tei, también era amiga de mi madre desde la infancia. Me dijeron que fuera a jugar mientras ellas se quejaban del esposo de Petunia y de la madre de la mía. Después de una hora o algo así, se hizo de noche, y todas le rogamos a nuestras madres que nos dejaran pasar la noche, aunque en ese momento yo tenía miedo de quedarme en casas ajenas, mi madre lo sabía, pero de verdad quería quedarme. Aceptaron, pero mi madre se quedaría otra hora más. Todo esto fue alrededor de las 8 de la noche, en invierno, así que ya estaba bastante oscuro. Después de unos minutos, mis amigas me pidieron que leyera un libro de cuentos de hadas que la madre de Tei había comprado, ya que en ese momento yo era la única que podía leer libros con capítulos. Nos acomodamos todas en su cama. Yo en el medio, y ellas alrededor. Pronto nos sumergimos en la historia de una hada perdida en el bosque. Fue entonces cuando todo empeoró. De repente, oímos un ruido. Levanté la vista. Tei, ¿está tu papá en casa? Ella negó con la cabeza. Estaba trabajando hasta tarde esa noche. ¿Será? El vecino. No, esta es nuestra parte. Saltamos del susto, porque en ese momento la puerta que daba a la sala de lavado se cerró de golpe. Nuestras madres no oyeron nada, a pesar de estar en la sala. Nos quedamos quietas y miramos a través de la puerta de la cocina mientras un hombre entraba. Era claramente un hombre, con el cabello muy corto, posiblemente bien afeitado, las barbas tienen sombra, creo. También tenía un cuchillo. Esperamos, deseando que nuestras madres simplemente se callaran. Sin embargo, después de unos momentos, el hombre se dio la vuelta, abrió la puerta al exterior y dijo claramente: "No". Y salió. Esperamos, corrimos hacia nuestras madres y les contamos lo que pasó. Nunca nos creyeron. Nunca supimos quién era ni por qué entró. No era el padre de Tei, quien nunca regresó esa noche. Llegó a las 7 de la mañana. Tampoco eran los vecinos, quienes se habían ido de vacaciones a otro estado. De vez en cuando, aún pienso en eso. Pasaron muchas cosas extrañas entre Tei y yo. No hay nada tan espeluznante como alguien en un estado catatónico. Para quienes no lo saben, las personas que entran en estado catatónico no se mueven en absoluto. Simplemente se quedan mirando. A menudo, mantienen la postura en la que los pongas indefinidamente. Puedes estirar su brazo y lo mantendrán allí durante días. Mi hermana era así. Tenía 16 años cuando comenzó. Un día, comenzó a llorar y no quería decirle a nadie por qué. Se sentaba en el asiento junto a la ventana de su habitación, miraba por la ventana y lloraba. Después de unas semanas, comenzó a llorar menos y a mirar más. Eventualmente, eso fue todo lo que hacía. Dejó de responder a cualquier cosa. Cuando finalmente la llevamos al doctor, tuvimos que cargarla hasta el coche y luego otra vez hasta el consultorio. No tenía idea de que esto duraría otra semana, y mucho menos otra década. Mamá casi enloqueció también. La arruinó. Lo más difícil para ella fue enviarla a esa fría institución. Pero realmente no había nada más que pudiéramos hacer. Ella necesitaba cuidados las 24 horas y mamá tuvo que regresar al trabajo eventualmente. La mudamos a un manicomio que estaba a unos 30 minutos de casa. Mamá iba a verla todos los días durante años. Luego fue cada 2 días. Después, 2 veces por semana. Ahora todos nos turnamos para ir a sentarnos con ella.
Mamá va los martes y sábados. Papá va los miércoles y domingos. Mi tía va los lunes y jueves. Y yo solo voy los viernes. Ya todos hace mucho que perdimos la esperanza de que ella alguna vez salga de este trance. No estamos realmente allí para visitarla, principalmente solo para asegurarnos de que la cuiden. Tienes que tener a alguien allí todos los días en un lugar como este. Recuerdo una vez cuando papá no pudo ir y la dejaron en la cama todo el día. Ni siquiera le cambiaron el pañal. Así que, en fin, paso mucho tiempo en el hospital mental sentado en la habitación de mi hermana. Llevo un libro y me siento en la ventana. A veces le leo. Otras veces simplemente escucho música. Es difícil imaginar que alguien pueda recuperar la cordura en un lugar como ese. Los pasillos son fríos y estériles. Las habitaciones están decoradas de manera mínima y sosa. Cada media hora o algo así, tus pensamientos se ven interrumpidos por los sonidos de otro paciente. Podrían estar gritando de terror. Podrían estar riendo histéricamente. Podrían estar untando sus propias heces en las paredes. Este lugar está lleno de sorpresas. Puede ser aterrador estar sentado en una habitación con una persona en estado catatónico. Es como estar solo, excepto que puedes sentir la presencia de otra persona. Cuando estás en silencio puedes escuchar su respiración tenue. Mira sus ojos, pero no se mueven. Siempre mirando en blanco. Esos ojos podrían ser de vidrio. Cuando mi hermana se acuesta por la noche, la recostamos y cerramos sus ojos, pero nunca duerme realmente. Tampoco está realmente despierta. Se quedará en esa cama con los ojos cerrados hasta que los volvamos a abrir. Hace unas semanas, cuando estaba allí, miraba por la ventana. Ella estaba sentada en la cama detrás de mí. Me di la vuelta y ella me estaba mirando fijamente. Sin expresión. Solo una mirada vacía hacia la parte posterior de mi cabeza. Cuando me giré y vi que se había movido, debía haber saltado 1 metro. Me quedé allí mirándola y la vi mirar rápidamente hacia mí, luego de vuelta al lugar donde estaba. Traje al doctor y han hecho todo tipo de pruebas, pero desde entonces ella no se ha movido de manera voluntaria. Supongo que debería comenzar con los descargos de responsabilidad habituales. No, normalmente no creo en lo sobrenatural, pero tengo la horrible sensación de que algo ya no está bien conmigo. Soy un estudiante de primer año en la universidad comunitaria de mi área. Vivo en casa, pero tengo que pagar un poco de alquiler a mis padres y mantener buenas calificaciones para quedarme, así que trabajo a medio tiempo en el Dairy King a unas millas de aquí. Gano un buen dinero para alguien que no tiene que preocuparse demasiado por las finanzas, y, de hecho, me gustaba un poco el trabajo hasta hace poco. Luego, lo sentí. Lo noté solo cuando me moví. Había estado de pie en la caja durante una ráfaga de 5 horas de trabajo, y finalmente tuve un momento para respirar. Dejé escapar un largo suspiro, liberando la tensión que se había ido acumulando en mis hombros desde que comenzó mi turno. Cambié de peso en mis pies, y fue cuando me di cuenta de que mi pie izquierdo no se sentía bien. No era como cuando te dan agujetas ni nada por el estilo, era más bien la ausencia de sensación. Sentía el peso de mi pie unido al resto de mi cuerpo, sentía los vellos de mis pantorrillas desnudas pinchando las piernas opuestas. Aún era consciente de que existía, pero toda la parte de mi pierna izquierda, por debajo de la rodilla, se sentía extraña. ¿Sabes cómo? Cuando todos en 4º grado pensaban que la Wennis era lo más gracioso del mundo, pinchando sin cesar ese trozo de piel suelta en el codo. Eso es lo más parecido que puedo comparar. No sé casi nada de biología, aparte de las partes de las células y los cuadros de Punnett de mi clase de secundaria, pero estoy seguro de que esto no es normal. La falta de sentido de esa pequeña parte de piel aplicada a una gran porción de un miembro importante era, en una palabra, absurda. Terminó relativamente rápido, volviendo a la sensación justo después de que me di cuenta, y en su mayoría lo olvidé. Como probablemente ya adivinaste, pasó de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Sin embargo, nada más grande que el primer caso en mi pantorrilla. El segundo fue un parche en mi muslo, del tamaño de mi mano. El tercero, una parte de mi brazo que se extendía desde el interior de mi codo hasta casi mi muñeca.
En una ocasión, incluso solo ocupó la longitud de mi dedo anular, y curiosamente lo moví para ver cómo se sentían las articulaciones cuando se movía. Nada. No había sensación, solo esta abrumadora ausencia de sentido. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo extremadamente anormal estaba sucediendo. Busqué los síntomas en Google y WebMD me informó que estaba paralizado debido a diabetes o cáncer, ninguno de los cuales tengo. Me han quitado algunos lunares, pero de alguna manera dudo que eso tenga algo que ver. Así que fui a ver a mi médico. Fui a hacerme un examen físico para verificar si aún estaba en buen estado. Juego Ruby, así que realmente trato de revisarme cada temporada, y mencioné casualmente el hecho de que pierdo la sensación en partes aparentemente aleatorias de mi cuerpo. Pareció un poco desconcertada y me hizo una serie de preguntas que no me importa relatar, pero al final me dio el visto bueno como saludable y supongo que realmente lo estaba. Eso fue hace un mes, y ahora busco tu ayuda, porque la primera parte de mi cara se quedó dormida anoche. Desde el puente de mi nariz hasta las curvas de mi ceja y pómulo, mi cara se quedó dormida y al principio no vi nada, pero cuando estas cosas dejan de ser solo nada, mi vista se oscureció y de alguna manera se hizo aún más oscura y griega. No sé qué vi, o si siquiera podría describirlo, aunque lo comprendiera. Volví a la realidad con la sensación de lágrimas calientes derramándose por mis mejillas, dejando líneas aladas hacia mi mandíbula. Lo peor de todo es que, sin sentir, sentí que parte de mi brazo superior intentaba temblar hacia adelante cuando mi vista se oscureció.